Mi nombre es Daniel y antes de esta experiencia siempre me consideraba una persona bastante escéptica. Sin embargo, después de lo que viví, estoy convencido de que hay cosas que no podemos explicar fácilmente. Todo comenzó durante unas vacaciones de verano. Mi padre, que había restablecido el contacto con mis abuelos después de muchos años, decidió que sería una buena idea que los visitara. Mis abuelos vivían en un pequeño pueblo rural, al que yo nunca había ido, ya que no me conocían bien. A pesar de que sentía curiosidad por ir, ya que nunca había salido de la ciudad y mi padre me había contado que tenía muchos primos allí, me sentía algo desubicado en ese entorno tan diferente al que estaba acostumbrado. La vida en la ciudad era frenética y llena de luces, mientras que en el pueblo reinaba la tranquilidad y la conexión con la naturaleza. Durante mi estancia, tuve la oportunidad de jugar y convivir con mis primos, quienes habían crecido en ese lugar. Un día, mientras corríamos por los campos, mis primos me contaron una historia que me heló la sangre. Me hablaron del nahual, una entidad misteriosa y aterradora que acechaba en las noches del bosque cercano. Las historias sobre el nahual variaban. Algunos decían que era un hombre solitario que vivía en una cabaña apartada. Otros afirmaban que se trataba de una criatura sobrenatural que adoptaba la forma de un animal durante el día y se transformaba en un ser humano por la noche. También había quienes pensaban que el nahual era un habitante del pueblo que, aunque convivía con todos durante el día, se transformaba por la noche para robarse el ganado. Uno de mis primos estaba convencido de que el nahual era un anciano llamado Eliseo. Su mal carácter, apariencia extraña y su aislamiento del resto del pueblo habían llevado a mi primo a creer que era un brujo capaz de transformarse en animal al caer la noche. Las historias coincidían en que el nahual era peligroso y que era mejor evitarlo a toda costa. Las palabras de mis primos resonaban en mis oídos mientras el viento susurraba entre las ramas de los árboles. Aunque mi escepticismo me empujaba a dudar de la veracidad de sus relatos, algo en sus voces y expresiones me hizo preguntarme si podría haber algo de verdad en ellos. A pesar de que al principio desestimé la historia como simples cuentos de pueblo, un día mi abuelo me pidió que pastoreara sus ovejas. Aunque la tarea era aburrida, prefería hacerla antes que ayudarle a limpiar los establos. Sin embargo, esa tarde perdí la noción del tiempo mientras me adentraba en el monte. En ese entonces no era común tener teléfonos celulares, por lo que no era fácil verificar la hora. Cuando finalmente me di cuenta de lo tarde que era, me apresuré a regresar antes de que el sol se ocultara por completo. Fue entonces cuando lo vi, un perro negro de aspecto siniestro me observaba desde la distancia. Su mirada intensa y sus dientes afilados me dieron una sensación de inquietud. Decidí ignorarlo y seguir mi camino, pensando que era solo una coincidencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, empecé a notar que el perro me seguía de cerca. No importaba cuánto apurara el paso, el perro siempre estaba presente, a una distancia prudencial pero lo suficientemente cerca como para mantenerme alerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la sensación de temor se apoderó de mí. Aceleré el paso tratando de perder al perro en el camino, pero parecía estar un paso delante de mí en todo momento. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz extraña y no natural. Cada vez que me volteaba para mirarlo, parecía estar más cerca, como si se desplazara con una velocidad sobrenatural. La noche caía rápidamente y la oscuridad del monte envolvía el camino. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas crujieran y los árboles susurraran inquietantemente. Mi corazón latía con más fuerza, lleno de una mezcla de miedo y fascinación ante la situación que me rodeaba. Intentaba mantenerme sereno, pero todo mi esfuerzo se derrumbó cuando escuché el gruñido amenazante del perro, que comenzó a seguirme sin tregua. Tuve que abandonar a las ovejas en el monte para asegurarme de llegar a salvo a casa. Al llegar, mi abuelo me reprendió por dejar solas a las ovejas y decidió acompañarme para buscarlas, a pesar de que la noche ya había caído. Salimos de la casa con linternas en mano, adentrándonos en la oscuridad del monte.
El sonido de nuestras pisadas resonaba en el silencio de la noche, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Aunque me sentía un poco más seguro por la compañía de los perros protectores de mi abuelo, temía que nos encontráramos nuevamente con el perro negro. La oveja perdida era una de las más jóvenes y débiles del rebaño, por lo que no podíamos dejarla a merced de los peligros del monte. Decidimos continuar buscándola, iluminando cada rincón con nuestras linternas. En un momento, decidí separarme un poco de mi abuelo para investigar por mi cuenta. Fue entonces cuando escuché los balidos de una oveja en la espesura del monte. A medida que me acercaba, los balidos se volvían cada vez más extraños, como si fueran emitidos por varias voces intentando imitar a una oveja en lugar de provenir de un solo animal. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda mientras me adentraba en la maleza para seguir el sonido perturbador. Las ramas crujían bajo mis pies y las sombras danzaban a mi alrededor, añadiendo un aire de misterio y temor a la situación. De repente, un disparo resonó en el aire y el perro negro se alejó corriendo, desapareciendo entre la espesura. Mi abuelo había disparado al aire para asustar al animal, aunque no había visto al perro en sí. Creyó que solo había disparado para ahuyentar cualquier cosa que me hubiera hecho gritar. El dolor punzante en mi pierna me recordaba la cercanía de la peligrosa criatura que me había atacado. Me tambaleé un poco tratando de recuperar el equilibrio mientras mi abuelo se acercaba a mí, preocupado por mi estado. Rápidamente evaluó la herida y me aseguró que no era grave. Con la pierna herida y el corazón lleno de temor, le conté a mi abuelo lo sucedido, esperando encontrar consuelo y comprensión en su mirada. Pero él simplemente sacudió la cabeza, atribuyendo la experiencia a un simple encuentro con un coyote. Regresamos a casa y, durante el camino, el silencio pesaba sobre nosotros. Mis pensamientos se enredaban en el turbio laberinto del miedo. ¿Qué había sido aquel perro negro? ¿Era posible que las historias sobre Eliseo y el Nahual fueran ciertas? No pude evitar sentir una extraña conexión entre aquel perro y la leyenda del Nahual. Su mirada despiadada, sus colmillos afilados y su ataque inesperado resonaban en mi mente una y otra vez. Comenzaba a creer que había algo más oscuro y peligroso acechando en los límites del pueblo. La noche caía sobre el pueblo mientras mi abuelo y yo llegábamos a casa. El dolor en mi pierna aumentaba con cada paso, recordándome el peligro al que me había enfrentado. Aunque mi abuelo se negaba a creer en las historias del Nahual, yo sentía que algo siniestro estaba en juego. La noche transcurrió con un manto de inquietud y pesadillas. Me revolví en la cama atormentado por visiones de animales disecados, cabezas humanas y aquel perro infernal que había dejado su marca en mi pierna. El sueño no me visitó esa noche y me enfrenté a la oscuridad con ojos cansados y una mente llena de preguntas sin respuesta. La intranquilidad y el temor continuaron acechándome en los días posteriores al encuentro con el perro negro. Cada noche, antes de dormir, me invadía la sensación de que en cualquier momento volvería a aparecer, sediento de venganza y dispuesto a terminar lo que había comenzado. Lo más frustrante era que nadie en mi casa parecía creerme. Incluso algunos de mis primos se burlaban de mí, considerando que solo era producto de mi imaginación. Un día, mientras caminaba por el pueblo, uno de mis primos, el mismo con quien había compartido la experiencia del perro en nuestra infancia, se acercó a mí con una mirada seria. Me confesó que él también había visto al perro cuando era pequeño y que estaba convencido de que el perro que me atacó era el mismo. Él también había sido salvado por alguien en el último momento, justo como yo lo había sido por mi abuelo. Compartíamos la misma frustración por no ser creídos y eso nos impulsó a tomar una decisión arriesgada, ir en busca de la guarida del perro para enfrentarlo y ponerle fin a esta pesadilla de una vez por todas. Tomamos el arma de mi abuelo sin que nadie se diera cuenta y nos adentramos en el monte con la intención firme de encontrar al perro y ponerle fin a la amenaza que representaba. Caminamos durante horas, explorando cada rincón en busca de algún indicio de su presencia. Sin embargo,
no encontramos nada. El desánimo comenzó a apoderarse de nosotros y consideramos la idea de regresar a casa, cuando una fuerte tormenta comenzó a azotar la zona. Nos vimos obligados a buscar refugio para protegernos de la lluvia. Nos refugiamos bajo un gran árbol, tratando de resguardarnos de la intensa lluvia que caía sobre nosotros. El sonido de las gotas golpeando las hojas creaba una melodía natural que se mezclaba con los latidos acelerados de nuestros corazones. Miré a mi primo y vi en sus ojos la misma determinación y miedo que yo sentía. Mientras esperábamos a que la tormenta pasara, una sensación extraña comenzó a invadir el ambiente. El viento aullaba y los árboles se movían de manera inusual, como si fueran agitados por una presencia invisible. De repente, escuchamos un sonido distante, un aullido aterrador que rompió el silencio de la noche. Reconocimos de inmediato ese sonido, era el perro negro. A pesar del miedo que sentíamos, tuvimos la suerte de divisar a lo lejos una cabaña deteriorada y vieja. Aunque su aspecto era sombrío, estábamos seguros de que podría servir como refugio temporal hasta que la tormenta cesara. Corrimos hacia la cabaña y, al entrar, nos sorprendió lo que encontramos en su interior. Miles de pieles de animales colgaban de las paredes y frascos con sustancias desconocidas estaban esparcidos por todas partes. Nos sentimos inmersos en una atmósfera tenebrosa. De repente, mi primo me alertó y ambos miramos por la ventana para ver al perro acercándose rápidamente hacia nosotros. El terror nos invadió y decidimos escondernos para no ser vistos por el aterrador animal. Me oculté detrás de una pila de madera, mientras mi primo se refugió detrás de un mueble pesado de fabricación rudimentaria. Desde nuestros escondites, observamos cómo el perro negro entraba en la cabaña. Su presencia llenaba el lugar con una energía oscura y amenazante. El perro olfateaba el entorno, moviéndose lentamente entre las pieles y los frascos, como si estuviera buscando algo específico. Nuestros corazones latían con fuerza mientras tratábamos de no hacer el menor ruido que pudiera revelar nuestra posición. De repente, el perro se detuvo frente a una gran mesa en el centro de la cabaña. Observé con asombro cómo su cuerpo comenzaba a transformarse lentamente. Se retorcía y estiraba, adoptando una forma humanoide. Desde nuestros escondites, vimos cómo, aún con esa forma semihumana, se sacudía el agua de su pelaje. Ambos intentábamos ser lo más silenciosos posible, pero el agudo olfato del perro nos delató. Volteó inmediatamente hacia mi escondite y se acercó en modo de ataque. En un intento desesperado por escapar, tiré accidentalmente la pila de madera, dejándome al descubierto. El ser humanoide estaba a punto de atacarme cuando de repente fue golpeado en la cabeza por un pesado palo. Mi primo, en un acto valiente, había intervenido para salvarme. Aprovechamos el momento para salir corriendo de la cabaña. A pesar de que la lluvia seguía cayendo con fuerza, nos adentramos rápidamente en el espeso monte, tratando de alejarnos lo más posible de la presencia del perro. Corríamos a toda prisa, saltando sobre raíces y esquivando ramas bajas. La adrenalina corría por nuestras venas mientras intentábamos poner distancia entre nosotros y el peligro. Tras unos minutos de carrera frenética, decidimos tomar un breve descanso para recuperar el aliento. Nos refugiamos detrás de un gran árbol, intentando ocultarnos entre la vegetación. Nuestros corazones latían fuerte mientras escuchábamos atentamente cualquier indicio de que el perro aún nos estaba persiguiendo. De pronto, un ruido nos hizo saber que el perro continuaba en nuestra búsqueda. Sin embargo, mi primo disparó un tiro en su dirección. Un quejido se hizo presente, aunque no podíamos ver claramente debido a la intensa lluvia. Sabíamos que le habíamos dado a la criatura. Nos refugiamos bajo un árbol cercano hasta que finalmente la tormenta cesó. Cuando el clima se calmó, regresamos a la cabaña para buscar el cuerpo del perro, pero para nuestra sorpresa no encontramos nada más que un rastro de sangre diluida por el agua de la tormenta. Sin saber qué hacer a continuación,
decidimos volver a casa sin contarle a nadie sobre nuestra peligrosa aventura. Temíamos ser reprendidos por haber actuado por nuestra cuenta. Sin embargo, 2 días después, llegaron noticias de que un hombre del pueblo había sido llevado al hospital debido a un golpe en la cabeza y un disparo en el hombro. La conexión era evidente, aquel hombre era el responsable de los ataques del perro negro. Finalmente, nuestra valentía y determinación habían dado frutos al eliminar la amenaza que tanto nos había atormentado. Después de aquel episodio, los días transcurrieron con relativa normalidad, aunque siempre había una sensación de intranquilidad en el aire. Me mantuve alerta y vigilante, temiendo que el hombre responsable de los ataques del perro negro regresara para vengarse. Pasados unos días, mi primo y yo vimos al hombre caminando por el pueblo. Sus ojos nos miraban con resentimiento profundo, pero nunca se atrevió a decirnos nada. Podía sentir su enojo y frustración en cada mirada que nos dirigía. Aunque sabíamos que habíamos acabado con el perro, no podíamos evitar sentir cierto temor cada vez que lo veíamos cerca. Un día, cuando me disponía a marcharme del pueblo, mi primo se acercó a mí y me contó una noticia inesperada: el hombre misterioso había abandonado el pueblo sin dejar rastro. Nadie sabía hacia dónde se había dirigido ni qué había motivado su partida repentina. Mi primo había intentado investigar, pero no encontró ninguna pista sobre su paradero. Aunque me alegré de que el hombre hubiera desaparecido de nuestras vidas, también sentí cierta intriga y curiosidad por descubrir qué había sido de él. Pero al mismo tiempo, comprendí que era mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. Me despedí de mi primo y del pueblo con la promesa de mantenernos en contacto y compartir cualquier novedad relacionada con aquellos eventos traumáticos que habíamos vivido. Ambos sabíamos que esos sucesos nos habían unido de una manera especial y que siempre tendríamos un vínculo fuerte y duradero. Con el tiempo, la memoria del perro negro y el hombre misterioso se fue desvaneciendo poco a poco en mi mente. Sin embargo, de vez en cuando el viento soplaba fuerte y las sombras se alargaban, un escalofrío recorría mi espalda y recordaba la valentía que mi primo y yo habíamos demostrado en aquella aventura. Hoy en día, sigo buscando respuestas sobre aquellos sucesos, pero parece que el destino ha decidido mantener en secreto los detalles finales de esa historia. Quizás nunca descubriré la verdad completa, pero lo que sí sé es que aquellos eventos me han convertido en alguien más fuerte y decidido. Aunque el misterio sigue sin resolverse, me consuela saber que el perro negro ya no acecha en el monte y que el hombre misterioso ya no representa una amenaza para el pueblo. Me fui del pueblo con la certeza de que había cumplido mi misión y que, de alguna manera, había traído la paz de vuelta a aquel rincón perdido en el tiempo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.